Buenos días. No sé si podemos bajar un poquito la música. Ahí está. Bueno, buen día. Gracias a todos por asistir. Vamos a ver si puede mejorar la conexión nuestro gerente general, Roberto Rosotto. Sí, allí lo veo conectado para que pueda dar las palabras de bienvenida a este evento. Así que, Roberto, gracias. Hola, buen día. Gracias, Iván. Bueno, sí, creo que logré mejorar la conexión, no podía conectarme. Bueno, buenos días a todos. Lo mío va a ser muy cortito. Bienvenidos. Gracias a todos por participar. Gracias a Romina por acceder a brindar esta capacitación junto con nosotros. Ustedes saben que en la agencia nos hemos propuesto a partir de este año tener un área específica para la proyección de los servicios a nivel internacional y la comercialización de servicios al exterior. Iván está a cargo de esta nueva área que hemos creado, con la intención de promover la exportación de servicios y en ese marco el tema de la capacitación y de la formación para los recursos humanos de las empresas también forma parte importante de nuestra estrategia y de nuestra intención de brindar servicios a las empresas. Gracias a todos por inscribirse. En la agencia estamos a disposición para acompañarlos en lo que podamos a las empresas y a cada uno de ustedes en los proyectos de exportación. Con lo cual lo único que los insto a acercarse y a poder participar y a conocer la oferta de servicios que tenemos para este sector. No me voy a extender mucho más, les agradezco a todos la participación y ojalá que sea una buena jornada de trabajo. Gracias Roberto. Bueno, José Manuel Estrada, voy a tomar unas palabras de él que decía: no existen derechos sin deberes, ¿no? Nuestro deber es agradecer el apoyo permanente de Roberto, que está en todos los detalles, de nuestros directores también, de Romina por participar, y también de Yara y Azul, que están en todos los detalles aquí para que estemos cómodos disfrutando de la charla que vamos a tener ahora sobre un tema tan importante como marketing internacional. Simplemente un segundo más para presentar a Romina. Romina Gallá es economista, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, consultora especializada en comercio internacional y economía del conocimiento, tanto para entidades públicas, privadas, como para organismos internacionales. Acompaña a MIPYMES de servicios basados en el conocimiento, también en su proceso de internacionalización. No les robo más tiempo, disfruten la charla. Lo que vamos a hacer por una cuestión de orden es: después de la presentación de Romina, o durante la presentación de Romina, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por el chat, y a posteriori las vamos a ir leyendo para que Romina les pueda ir dando una devolución. Así que ese es el formato para que sea más dinámico y más cómodo para todos. Bienvenidos, gracias Romina, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias Iván por la presentación, muchas gracias a ProCórdoba por la invitación y por el apoyo. Para mí siempre es un gusto participar de las actividades que hacen. Muchas gracias a todas las personas que están participando del taller. Les cuento cómo vamos a organizar la charla. La dividí en 6 partes. En primer lugar, o sea, el por qué es importante tener una estrategia de marketing internacional de servicios. Después, cómo analizar el entorno y el cliente para adaptar esa estrategia, cómo adecuar el servicio para el cliente internacional, algo sobre promoción comercial, fidelización de clientes y por último, las conclusiones. Son muchos temas para poco tiempo que tenemos, entonces yo voy a tratar de dar un pantallazo general sobre esto, pero les dejé la presentación, ya la tiene Iván, y después la van a distribuir para que ustedes, si después quieren profundizar un poquito más, puedan ver algo más de lo que hay en el material, y en todo caso, si alguno tiene alguna duda, alguna inquietud respecto de estos temas, me pueden contactar, que también van a tener mis datos de contacto para cualquier consulta adicional que pueda surgir y que tal vez no quede cubierta con las preguntas. Bueno, en primer lugar, el por qué estamos acá, ¿no? ¿Por qué es importante una estrategia de marketing internacional de servicios? Supongo que muchos de ustedes tienen claro por qué lo quieren y por eso se anotaron en el taller, pero si alguno no sabe por qué se anotó o no está muy seguro, bueno, vamos a comenzar lo que se quede en el resto de la charla, ¿no? Bueno, en primer lugar, es importante tener en cuenta por qué es importante tener una estrategia de marketing para servicios.
¿sí? Es importante cuando cualquier cosa que uno venda, no sean productos físicos, sean productos digitales, sean servicios, uno tiene que tener una estrategia pero de marketing, ¿no? Pero en el caso de los servicios tienen algunas particularidades que las hacen especialmente relevantes. ¿Sí? En primer lugar, los servicios son intangibles, entonces a diferencia de un producto físico, que si nosotros queremos buscar a un cliente en el exterior, por ejemplo, le podemos mandar una muestra para que la vea, la toque, ¿sí? La huela, la saboree. En el caso de los servicios no podemos hacer eso. Es un intangible, entonces vamos a necesitar una estrategia mucho más adecuada para poder transmitir cuáles son estas características de nuestro servicio que queremos comunicar a nuestros potenciales clientes, tanto en el mercado interno como en el exterior. También los servicios son heterogéneos. ¿Qué significa esto? Que hay diferencias, por ejemplo, entre el servicio que puede prestar un proveedor y que puede prestar otro. Obviamente en los bienes también esto sucede, pero cuando uno ve un producto físico, por ejemplo, yo tengo 2 pares de zapatos y puedo ver las diferencias que hay en el diseño, en la calidad, en el material del cual están hechos, en el modelo de los 2 pares de zapatos. Ahora, si a mí me ofrecen, por ejemplo, 2 servicios de consultoría en marketing, bueno, yo con ese nombre solamente no puedo saber cómo son, entonces me va a costar tal vez apreciar las diferencias que tengan estos servicios y definir, digamos, cuál de los 2 es más adecuado para lo que yo necesito. Por ejemplo, si uno es más caro que el otro, si realmente vale la pena pagar más por ese servicio, no, etc. Entonces es importante también en este sentido. Y además, que en el caso de los servicios, digamos, en algunos productos digitales, pero esto es particularmente el caso de los servicios, el consumo y la prestación son simultáneos, no es como un producto físico que se elabora en un momento y se consume después. Entonces, el consumidor no va a saber bien cómo es el servicio hasta que lo experimente, ¿sí? Hasta que lo consuma. Entonces, como la decisión de compra la va a tener que tomar antes, ¿sí? La decisión de contratarnos, es importante que tengamos una buena estrategia que nos permita tangibilizar, ¿sí? La experiencia que le vamos a brindar al cliente y generar credibilidad. Entonces acá hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Pero por ejemplo, ¿de qué manera podemos dar la idea de que somos un buen proveedor de servicios? Bueno, por ejemplo, si tenemos algún tipo de certificación de calidad, si esto no es relevante en todos los rubros, pero en algunos sí lo es, o algún premio, alguna credencial, un diploma, ¿sí? La pertenencia a alguna asociación relevante, ¿sí? Tenemos buenas referencias, recomendaciones de otros clientes, ¿sí? Si participamos, por ejemplo, en eventos internacionales, ¿cómo nos podemos dar a conocer en el exterior? Bueno, por ejemplo, esta persona es un especialista en, no sé, es un traductor muy relevante que estuvo hablando en un evento internacional de traducción, y entonces, bueno, es un referente del sector, me da la pauta de que es alguien confiable, alguien que sabe de lo que hace, ¿no? La participación en distintos medios, hay que ver, digamos, esto vamos a hablar dentro de un rato, ¿no? Pero bueno, ¿qué medios, por ejemplo, son los relevantes en cada caso? Podemos generar contenido valioso para el consumidor, o sea, para nuestros potenciales clientes. Entonces, por ejemplo, compartimos en nuestras redes sociales material de interés, escribimos notas de interés, compartimos videos, tutoriales sobre algún tema importante. Entonces bueno, esta persona es un referente de este tema y vale la pena contratar a este proveedor, a esta empresa que sabe lo que hace en este rubro, ¿sí? Podemos dar, por ejemplo, y esto es muy relevante en los productos digitales, en algunos servicios también, pero en particular en los productos digitales, dar, por ejemplo, una prueba gratuita de nuestro servicio, o algún modelo freemium, te doy algo gratis, y después si querés algo adicional tenés que pagar, ¿sí? El famoso, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, pero con la idea de que puedan tener una idea de qué se trata ese servicio, si está bueno, si es lo que el consumidor realmente necesita para solucionar su problema o para satisfacer su necesidad, y de esa manera luego contratarlo, ¿sí? Y como esto es un proceso en que el servicio se desarrolla al mismo tiempo que se consume, muchas veces es muy importante, cuando hacemos algo personalizado, digamos, hacer un proceso de co-creación con el cliente. Entonces, de esa manera vamos a poder definir bien cuáles son las expectativas del cliente, y poder desarrollar un servicio que sea adecuado para eso. ¿Sí? Entonces estos son, digamos, algunos de los elementos que vamos a ir teniendo en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de marketing para servicios. Ahora bien,
esto es marketing internacional, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de por qué es importante tener una estrategia de marketing para los servicios, ahora vayamos a cuál es el punto de la estrategia internacional, ¿sí? O sea, por qué no usar la misma estrategia que tengamos en el mercado. Bueno, en primer lugar, hay diferencias entre países, ¿no? Y esto nos vamos a referir, por ejemplo, al contexto económico, político, social que tenga el país. Hay diferencias regulatorias, ¿sí? Entonces vamos a tener muchas veces que adecuar nuestro servicio, la forma de comunicar o de comercializar nuestro servicio de acuerdo a exigencias regulatorias que pueda haber en el país, ¿sí? Hay diferencias, por ejemplo, las características de la población en un país o en otro, no sé, países que tienen población más joven, países que tienen población de mayor edad, o que tienen, digamos, distintas características. También en los individuos, ¿sí? O sea, en sus gustos, en sus necesidades, con las cuestiones culturales, las cuestiones idiomáticas, ¿sí? O sea, cuáles son sus prioridades de acuerdo a factores económicos, sociales y culturales, etcétera, que nos van a obligar a hacer una adecuación de nuestra estrategia. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos distintas formas de hacer que nuestro servicio llegue al cliente en el exterior. Entonces, dependiendo del servicio que hagamos, puede ser que, por ejemplo, elijamos hacerlo a través de Internet, ¿sí? O sea, prestarlo a través de Internet, pero también puede ser que necesitemos que el cliente venga a consumir el servicio a donde estamos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, sé que entre el público hay gente del sector de salud. Bueno, alguien que exporta servicios de salud lo puede hacer a través, puede prestar, por ejemplo, hacer una videoconsulta con un cliente, pero también puede ser que venga el paciente del exterior a tratarse en Argentina, o puede ser que decida abrir una filial en el exterior para prestar el servicio en ese lugar, ¿sí? O que decida, por ejemplo, mandar a un profesional, o se manda a un médico a que atienda a un paciente, o sea, que vaya a hacer una cirugía al exterior, ¿sí? Y también puede ser muchas veces que exportemos los servicios incorporados en bienes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que está relacionado, para seguir con el ejemplo de la salud, que hace un manual sobre un tema de salud que va a estar incorporado en un producto físico, ¿sí? Puede ser el software que forma parte de un producto, ¿sí? Entonces, son distintas maneras de hacer que nuestro servicio llegue al exterior, y esto, ¿sí?, va a requerir distintas estrategias. No es lo mismo la estrategia de marketing que vamos a hacer para tratar de captar a personas que vengan a atenderse, por ejemplo, a centros de salud en Argentina, que si vamos a mandar a los profesionales al exterior o si vamos a hacer videoconsultas, ¿sí? Entonces, todas estas consideraciones nos van a obligar a tener una estrategia de marketing específica para nuestros servicios en el mercado internacional, ¿sí? A la hora de diseñar esta estrategia, tenemos que tener distintas cuestiones, ¿no? O sea, hay que analizar muy bien el mercado, hay muchos factores a considerar a la hora de analizar el mercado. Yo, por una cuestión de tiempo, les voy a contar algo que seguramente los que vienen del mundo del marketing o del comercio internacional ya lo conocen, que es lo que se denomina el método PESTEL. PESTEL son las iniciales, digamos, las siglas de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos o ambientales, porque en realidad viene el inglés, y legales o regulatorios. Entonces, vamos a tener que considerar todos estos elementos, obviamente tanto como para definir a qué mercado vamos a ir, pero también para determinar qué estrategia de marketing vamos a buscar, ¿sí?, teniendo en cuenta estos elementos, ¿sí? Entonces, bueno, ciertas cuestiones, por ejemplo, del entorno político, en lo económico, no solo lo macro, sino también lo micro, cómo son las cuestiones sectoriales, ¿sí?, del rubro en el cual nosotros queremos vender servicios, ¿sí? Vamos a tener que considerar eso a la hora de definirlo, ¿no? Una vez que nosotros analicemos esto, después, en todo caso, si quieren, podemos profundizar en las preguntas, ¿no? Digamos, dónde buscar información o cómo tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Vamos a definir, perdón, no puedo pasar de diapositiva, el perfil del cliente, ¿no? Bueno, ¿quién es nuestro cliente? Esto es súper importante que lo pensemos, porque muchas veces nuestro cliente en el exterior no es igual que nuestro cliente en Chile, muchas veces no, siempre. Digamos, el cliente en el exterior no es igual que el cliente en el mercado interno, entonces tenemos que analizarlo cuidadosamente para definir una estrategia adecuada para vos.
Entonces, primero, por ejemplo, ¿es un consumidor individual, ¿sí? Es un hogar, una familia, o es un consumidor organizacional? ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque los consumidores individuales en general suelen tomar decisiones mucho más emocionales que una organización en la cual se involucran más personas que tienen consideraciones diferentes y tiende a ser una decisión más racional, ¿sí? Tenemos que considerar si es un consumidor final o es un intermediario, ¿sí? Y esto es muy importante porque, digamos, si nosotros le vamos a vender nuestro servicio al consumidor final, ¿sí? Vamos a pensar la estrategia exclusivamente para ese. Ahora, si nosotros lo hacemos a través de un intermediario, ¿sí? Por ejemplo, una plataforma, ¿sí? Nosotros vamos a tener que pensar en una estrategia que sea adecuada para nuestro usuario final, que es el que lo va a consumir, pero también para el intermediario, que es el que en definitiva nos va a contratar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una película, ¿sí? Y esa película se va a pasar por Netflix, nosotros primero tenemos que persuadir a Netflix de que digamos, quiera tener esa película en el catálogo, pero a la vez vamos a tener que pensar en las características que va a tener que tener para que esa película funcione bien en el público de Netflix, ¿sí? Entonces estamos hablando de una estrategia en dos niveles, ¿sí? O sea, en el consumidor final y en el intermediario. Y también tenemos que tener en cuenta, esto es muy relevante, en particular en lo organizacional, pero también puede ser en lo individual, si la persona que va a ser el usuario es el mismo que toma la decisión de compra, ¿sí? Entonces, pensemos que, por ejemplo, en una organización, por ejemplo, no sé, una empresa que hace no sé, el software para algo que tenga que ver con contabilidad, ¿sí? En una empresa. Bueno, ese software lo va a usar el área de contabilidad, pero a la hora de tomar la decisión de si lo va a comprar, no solamente va a estar la gente del área de contabilidad, sino que, por ejemplo, se va a involucrar la gente de seguridad informática, los que tengan que aprobar el presupuesto para eso. Entonces, cuando desarrollemos nuestra estrategia, también tenemos que pensar en, digamos, cómo le vamos a vender nuestro servicio a todos los que van a estar involucrados en la decisión de compra, ¿sí? Después tenemos que considerar las características de este cliente. Si es una organización, por ejemplo, en qué sectores está, si son empresas grandes o chicas. Esto es muy relevante que consideremos que no siempre los clientes son del mismo sector que están nuestros clientes en el mercado interno, ¿sí? O sea, hay veces que por el tipo de servicios que hacemos solo lo consume un tipo de cliente, ¿sí? Si hacemos servicios para la industria petrolera, solo van a ser empresas petroleras, pero si hacemos si vendemos software de gestión, puede ser un cliente de cualquier sector. Entonces, tal vez en nuestro mercado interno, o sea, nos dedicamos a pymes del sector autopartista, pero tal vez en el mercado externo no va a ser relevante, no van a ser relevantes las pymes del sector autopartista, sino empresas más grandes del sector el sector textil. Bueno, entonces, ¿qué características tienen esas diferencias? Son distintas, ¿no? Entonces, analizar bien cuáles son las necesidades que van a tener, ¿sí? Y cómo abordar cada uno de esos. En cuanto al individuo, bueno, obviamente sus características, ¿no? Pero que, digamos, en particular varían mucho de un país a otro, cuestiones como el nivel de ingreso, el nivel educativo, ¿sí? Los gustos que tienen, o sea, todas las cuestiones culturales, idiomáticas, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. También tenemos que considerar, sobre todo con algunos países, que existen muchas diferencias entre distintos lugares del mismo país. Entonces, no es lo mismo la estrategia que voy a necesitar para poder vender no sé, dentro de Estados Unidos, no sé, en Florida, que es un lugar que tiene una comunidad latina muy importante, que si voy a vender en Michigan, ¿sí? No es lo mismo si voy a vender en Canadá, en la parte donde se habla francés, que en la parte donde se habla inglés. Son un montón de cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de definir la estrategia, ¿sí? Y en particular, es importante que todo esto lo vayamos viendo a la luz de nuestros clientes actuales, o sea, en comparación con nuestros clientes actuales, perdón, para poder definir dónde vamos a tener que adecuar más esta estrategia, ¿no? Entonces, es fundamental que a la hora de definir la estrategia de marketing tengamos en cuenta por qué el cliente nos está contratando. Bueno, ¿qué problema le estamos solucionando? ¿Sí? O sea, ¿qué necesidad vamos a satisfacer? ¿Por qué nos va a comprar? Bueno, digamos, muchas veces nos compran por hábito, porque ya nos conocen, ¿sí? O le están comprando a otro porque ya lo conocen. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que cambien y empiecen a comprarnos a nosotros, ¿no? Entonces ahí
por ejemplo, tener cuestiones relacionadas con las recomendaciones, con los puntajes, ¿sí? O sea, muchas plataformas, por ejemplo, permiten dar puntos o tener recomendaciones, comentarios que nos van a servir para construir una reputación, ¿sí? Y tratar de captar clientes, ¿no? Siempre tenemos que considerar estas cuestiones a la hora de definir, ¿sí? Entender muy bien quién es el cliente, qué características tiene y por qué busca este servicio, ¿sí? En función de eso, nosotros tenemos a nuestros potenciales clientes y lo primero que podemos hacer, una vez que ya identificamos, bueno, más o menos qué características tienen, es segmentar. ¿Cómo vamos a segmentar? Bueno, segmentar significa agruparlos en grupos, ¿sí? Que tengan características similares. ¿Cuáles pueden ser estos criterios de segmentación? Bueno, hay miles de formas de segmentar y cada uno conoce bien cuáles son sus tipos de clientes, pero pueden ser, por ejemplo, si son individuos por ciertas características como, no sé, por edad, por nivel de ingreso, por nivel educativo, pero también lo podríamos hacer, por ejemplo, según tamaño de empresa, según sector al cual pertenecen esas empresas, por uso que le dan a nuestro servicio, por, no sé, nivel de complejidad del servicio que van a necesitar. Entonces, en función de eso, vamos a poder desarrollar una estrategia adecuada para él o los grupos de consumidores a los cuales decidamos dirigir, ¿sí? Sería el target. Y esto, digamos, el saber a quién me dirijo, agruparlo en características, y bueno, hoy quiero apuntar a este grupo en particular, nos permite definir la estrategia de posicionamiento, es decir, o sea, tenemos unos consumidores, unos potenciales consumidores, que hoy se comportan de una determinada manera, ¿qué intervención vamos a hacer para que se comporten de la manera que nosotros queremos? Entonces, por ejemplo, tenemos a alguien que no está consumiendo el servicio o se lo está comprando a otro, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para que ese empiece a interesarse por mi servicio, el que quiera consumir este servicio o quiera cambiar por otro proveedor y me dé la posibilidad, ¿sí? Entonces, eso es un poco como este análisis de la evaluación de los clientes de cómo lo vamos a ir dirigiendo. Bueno, perdón, se me fue acá, la diapositiva. Una vez que nosotros hayamos analizado, digamos, cómo son estos clientes, hayamos definido a quién nos queremos dirigir y todo, tenemos que tener en cuenta que el servicio siempre, pero siempre va a requerir algún tipo de adaptación para el mercado internacional, ¿sí? ¿Por qué vamos a tener que adaptar para el mercado internacional? Bueno, un poco ya lo estuvimos hablando, ¿no? Pero hay distintos gustos, hay distintas necesidades, hay diferentes prioridades, hay cuestiones de idioma, cultura, religión, regulación que nos exigen adecuar algo, el poder adquisitivo, si no es lo mismo el tipo de servicios que va a demandar un consumidor de ingresos altos que lo que va a demandar un consumidor de ingresos bajos, ¿sí? O sea, entonces vamos a tener que adaptar el servicio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a adaptar? Hay 1000 cosas que podemos adaptar. Pueden ser, por ejemplo, las características del servicio, ¿sí? Qué es lo que va a incluir ese servicio que vamos a estar ofreciendo, la forma en la cual se presenta, ¿sí? Por ejemplo, acá, yo no sé si ustedes creo que ven mi cursor, sino igual tienen abajo a la izquierda el Word, ¿sí? El Word que todos ustedes lo conocen, seguramente ustedes lo usan en español o en inglés, ¿sí? Acá tienen la presentación del Word en hebreo y en árabe, ¿sí? El Word, tanto en hebreo y en árabe, es un procesador de texto, igual que lo es en inglés o en español, pero si ustedes se fijan ahí, como estos idiomas se escriben de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, tiene una presentación distinta, ¿sí? Entonces, esto no solamente implica traducir el programa, o sea, que el menú donde dice, en nuestra versión dice, no sé, archivo, edición, etcétera, no solamente dice esas palabras en otro idioma, sino que además está presentado diferente. Esto implica, por ejemplo, modificar el código para que se vea distinto, ¿sí? Entonces, es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero cómo hay que cambiar el servicio o el producto digital, ¿sí? Para poder vendérselo a otros mercados, ¿no? A veces tenemos que modificar la marca, ya sea porque en nuestra marca en el otro país ya está registrada, o no la podemos registrar por alguna razón, o porque no sé, es difícil de pronunciar en el otro idioma, entonces, o suena mal, no sé, parece una mala palabra en el otro idioma, o simplemente no
no se asocia a lo que queremos vender, entonces tal vez tengamos que tener una nueva marca, obviamente adecuar el precio, sobre el precio vuelvo en un ratito. El modelo de negocios, ¿sí? Si lo hacemos a través de, por ejemplo, digamos, si vamos a vender, ahora también vuelvo sobre ese tema, pero qué es lo que le vamos a ofrecer, ¿sí? A través de qué canales lo vamos a vender, etc. Sí, yo acá les puse 2 ejemplos muy chiquitos, hay muchísimos ejemplos súper interesantes para mostrar, pero por ejemplo, esto es de un videojuego, no sé si alguno de ustedes lo conoce, es el World of Warcraft. Es un videojuego en el cual hay muchas cosas relacionadas con la muerte, ¿sí? En el juego. Entonces se ven muchas cosas tipo, como esto, como si fuera un zombie, ¿sí? Se le ven los huesos, sangre, etc. En China, el videojuego tuvo que ser adaptado digamos, por cuestiones culturales y regulatorias. Entonces, por ejemplo, no se podían ver huesos. Entonces, si ustedes se fijan, el personaje de la izquierda, que es el de la versión que se consume en Estados Unidos, y el de la derecha, si en el de la izquierda se le ven los huesos, el de la derecha no. Hay cosas en el juego que se ve, digamos, que hay mucha sangre y huesos que hay que ir juntando. En la versión china todo eso, por una cuestión regulatoria, no se podía hacer y fue reemplazado por pan, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas implica que no solamente es que tenemos que hacer una estrategia de marketing de, bueno, cómo le vendo al jugador chino el juego, sino también el cómo adapto el juego para que cumpla con los requisitos que me exige el gobierno en China, en este caso, para poder comercializar el juego. Si a algunos les interesa este caso en particular, hay algunos videos donde muestran toda la adaptación del juego que están buenísimos, ¿sí? Después otros ejemplos, por ahí acá estoy usando productos digitales, no servicios, pero que es más, más fácil de mostrar, ¿sí? Por ejemplo, esto es la película Zootopia, como Pixar va cambiando el animal que da las noticias para que sea un animal representativo del país. Entonces, por ejemplo, en China es un panda y en Australia es un koala. Esto no es una cuestión regulatoria, sino que es una cuestión de, bueno, cómo hacer que le resulte más familiar al usuario de cada uno de los países, ¿sí? Más simpatía y, digamos, funcione mejor. Esto Pixar también, si lo pueden googlear, hay un montón de ejemplos de cómo van adaptando, más localizando sus películas según el lugar. Entre todo lo que tenemos que tener en cuenta, podemos ver, o sea, qué es lo que le podemos ofrecer al cliente internacional, ¿sí? Que a veces no es lo mismo que le ofrecemos a nuestro cliente local. Entonces, por ejemplo, le vamos a ofrecer un servicio o un producto digital de manera estandarizada o algo a medida, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una cosa u otra, o las dos, dependiendo quién sea el cliente, ¿no? Se lo vamos a vender como, digamos, va a ser una venta, como un pago único, o lo va a hacer como una suscripción, ¿sí? Es un modelo as a service. ¿Le podemos vender algo más? ¿Algún servicio complementario, algún tipo de asistencia postventa? Y esto, ojo que a veces, digamos, en el mercado interno es mucho más fácil brindar una asistencia postventa que en el mercado externo. Entonces, si le queremos ofrecer eso, ¿cómo lo vamos a hacer también? ¿Sí? ¿Lo vamos a hacer desde Argentina o lo vamos a hacer, por ejemplo, abriendo una filial en el exterior o con algún tipo de socio local? ¿Sí? Son cuestiones que tenemos que ir considerando, que van a requerir una adecuación o pueden llegar a requerir una adecuación respecto del mercado local. Yo acá les traje algunos ejemplos de estas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, lo que tienen arriba, esto es de Dropbox, que es un servicio de almacenamiento de información en la nube. Por ejemplo, Dropbox, al igual que muchas otras cosas, tiene distintas versiones, que según lo que incluye cada versión, uno paga más o menos. Ven acá es un abono que es de $9, de $10, otro que es de 17, si de 15. Hay distintas, que tienen distintas funcionalidades, y esto permite que sea algo más, si bien es algo estandarizado, a la vez es a medida. Cada usuario puede elegir algo que le resulte más adecuado a sus necesidades, ¿sí? También, como ven acá, hay algunas versiones que incluyen la asistencia postventa, el servicio de soporte, otros que no, ¿sí? Acá tiene el ejemplo también del Office, ¿sí? Que tiene dos opciones, ¿no? Venderlo como un pago único, ¿sí? O como el pago único o como un servicio, ¿sí? Obviamente no todos los servicios se pueden prestar de estas maneras, pero hay algunos que sí nos permiten. Después, por ejemplo, esto es un caso, digamos, estos son empresas súper grandes, esto es un caso muy chiquitito, esto es de la casa de Josefina, si lo conocen, una cuenta de Instagram de una arquitecta. Ella es arquitecta, pero además dicta talleres.
Entonces, es como un servicio complementario que puede dar a sus servicios de arquitectura. Es una beta mucho más fácil de internacionalizar que hacer una obra. Entonces, da talleres con distintos formatos. Entonces, hay talleres que están grabados, hay talleres que son sincrónicos, y los vende desde su cuenta de Instagram, ¿no? Entonces, es una forma que a veces, por ahí, digamos, para vender en el mercado interno, tiene cierta estrategia, pero para el mercado externo a veces eso es tal vez más difícil de hacer y empieza por otro camino, ¿no? Entonces es una forma distinta de vender estos servicios, ¿sí? También pensar cómo vamos a monetizar en el mercado nuestro servicio, tanto en el mercado interno pero como en el mercado externo. Entonces tenemos distintas formas, ¿sí? Si lo vamos a vender, si va a ser con publicidad, si va a tener digamos, un modelo freemium. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el Candy Crush, que tiene, digamos, una parte con publicidad financiada, una parte con publicidad y otra parte con las compras integradas en el juego, ¿sí? A veces para ir al mercado externo necesitamos hacer una estrategia, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, hay tienen algunos casos, ¿sí? De empresas que para internacionalizarse o para meterse en un determinado nicho lo hacen a través de una alianza con un actor local en ese país, ¿sí? Cuando pensamos en cómo ir al mercado internacional, podemos usar una herramienta que se utiliza mucho en marketing. Perdón, acá me aparece una raya que no sé si la hice yo sin querer. Perdón, ahí está. Una herramienta que se usa mucho en marketing, que es el Customer Journey, ¿sí? ¿Esto qué implica? Bueno, nosotros tenemos que pensar en cómo le vamos a proveer el servicio al cliente internacional, dividiéndolo en 3 etapas. En primer lugar, el antes. ¿Cómo voy a hacer que el cliente internacional identifique mi producto digital o mi servicio, o sea, me conozca y sepa de qué se trata lo que yo quiero, lo que yo quiero vender, perdón, y decida comprarme? El durante, que va a ser todo el proceso mediante el cual nosotros vendemos y prestamos el servicio, y el después, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer para que esa persona haya quedado contenta, o ese cliente haya quedado contento y vuelva o me recomiende con otro, ¿no? Entonces, teniendo en la cabeza estas 3 etapas, lo que tenemos que pensar es cuáles son las actividades clave que vamos a tener que desarrollar en cada una de estas etapas para que digamos, el cliente, el consumidor pueda lograr sus objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero vender un servicio de consultoría, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, antes, ¿cómo voy a hacer para que me conozca? Entonces, no sé, bueno, voy a generar contenido valioso, voy a tener, no sé, notas en medios, voy a tratar de contactarlo, o sea, a través de alguna red social, ¿cómo hago para que me conozca, para que sepa qué es lo que ofrezco, ¿no? En cada una de estas actividades, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer, ¿no? O sea, específicos en cada una de estas etapas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago mientras le presto el servicio y posterior? Tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son todos los puntos de contacto que vamos a tener? Pueden ser puntos de contacto físicos, pero en general vamos a tener muchos puntos de contacto digital, pero también obviamente los físicos, que tenemos con el cliente en cada paso. ¿Cómo vamos a responder al cliente? ¿Cómo nos vamos a dirigir? ¿De qué manera nos va a poder contactar? ¿Quién va a ser el responsable de responderle? ¿Cuál va a ser la estrategia en cada uno de estos momentos, ¿no? Entonces es importante hacer esto y tratar de hacer que esta experiencia que va a tener el cliente durante todo el proceso sea lo mejor posible. Y obviamente identificando siempre las posibilidades de mejora. Esto puede sonar súper aburrido, porque a veces sí, armar esto puede ser un poco tedioso, pero es importante porque nos ayuda a que no se nos escape nada, a pensar todo el proceso y cada una de estas partes del proceso, cómo se organiza y cómo se hace para que funcione de manera más eficiente. Y teniendo en cuenta todo esto que venimos viendo de cómo hay que ir adaptando el servicio, podemos ir pensando, o sea, el servicio, la estrategia completa, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar en cada una de estas partes, ¿sí? Para ir adecuando esta estrategia para el mercado internacional. El precio, ¿sí? Una de las cosas que les mencionaba antes que tenemos que pensar en cómo adaptar es el precio.
Y acá, yo no sé si alguno de ustedes viene del mundo de los bienes, pero cuando uno exporta bienes, es mucho más fácil definir el precio. Y de hecho hay calculadoras que uno puede usar, digamos, páginas donde uno puede, cargando cierta información, ver cuál debería ser el precio de exportación. En el caso de los servicios no tenemos esto, y es muchísimo más difícil definir el precio, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta, o sea, a la hora de definir el precio, tenemos que tener en cuenta 3 elementos. En primer lugar, cuáles son las condiciones del mercado de destino, ¿no? Sí, digamos, cuáles son las condiciones de la oferta local, ya sea los proveedores locales u otros proveedores extranjeros que ya están en el mercado, y de la demanda, ¿no? Y a la vez, de nuestra oferta, y ver, digamos, cómo es tanto el nivel como la elasticidad, que es esto de cómo van a ir variando cómo van a ir variando la oferta y la demanda cuando varía el precio de lo que uno ofrece. Tenemos que ver cuáles son las características del consumidor y de la competencia, ¿no? Si es un mercado muy competitivo, poco competitivo, cómo son esos actores que están, si son actores que ya están consolidados o no, si es un consumidor, digamos, que va a privilegiar comprar algo barato, o va a ser un consumidor que privilegia la calidad del servicio, ¿sí? Todo este tipo de cuestiones nos van a ir orientando un poco. Los canales de distribución, ¿sí? O sea, de qué manera vamos a hacer que el servicio llegue al exterior. No es lo mismo, por ejemplo, si lo vamos a hacer a través de internet, que si vamos a abrir una filial del exterior, y si lo hacemos a través de internet, no es lo mismo si lo hacemos, no sé, directamente que a través de una plataforma, ¿sí? ¿Cuál es la escala que vamos a tener, el market share que tenemos, etcétera? Todo esto nos va dando una pauta de, digamos, cómo es el mercado. Por otro lado está la propia estrategia de la empresa, ¿no? O sea, cómo quiere entrar la empresa, ¿sí? O sea, qué posición tiene, qué rentabilidad espera tener, va a buscar posicionarse por ser barata, por ser algo nuevo, por ser algo innovador, por ser algo caro, bueno, cómo son sus costos, obviamente. Y después otras consideraciones, como pueden ser, por ejemplo, los términos contractuales, los impuestos que pagamos en Argentina, más los impuestos que tengamos que pagar en el país de destino, las condiciones de pago, ¿sí? Si o sea, tenemos que tener algún tipo de garantía internacional, por ejemplo, esto es muy común en servicios de ingeniería, etc. ¿Sí? Obviamente, cuando una empresa va a prestar un servicio al mercado internacional, digamos, puede ser que a veces no tenga, y esto es muy frecuente, que uno dice, bueno, no tengo posibilidad de negociar, y es como, bueno, lo puedo vender a este precio o no, pero bueno, es importante que tengamos en cuenta esto para ver si ese precio efectivamente nos cierra o no nos cierra, ¿sí? Y si lo vamos si tenemos la posibilidad de poner nosotros el precio, bueno, tengamos en consideración todas estas cuestiones para que el precio que definamos sea un precio adecuado, ¿sí? Importante, sí, sobre el precio que tenemos que tener en cuenta también son, digamos, las cuestiones, esto está muy asociado a lo que decíamos al principio de las cuestiones macro y microeconómicas, ¿sí? Por ejemplo, las cuestiones cambiarias, ¿sí? La inflación, etcétera, tanto en Argentina como en el país de destino, nos van a dar un poco una pauta de cómo definirlo. Tengamos en cuenta que acá nosotros estamos muy acostumbrados a tener inflación alta, ¿sí? Argentina es un país que históricamente ha tenido inflación alta, y nosotros estamos muy habituados a que los proveedores nos cambien los precios con frecuencia, ¿sí? Y a cambiarle los precios a nuestros clientes del mercado interno también con frecuencia. Esto en el mercado internacional no está bien visto, sobre todo las variaciones que hacemos en Argentina, que tal vez son variaciones mucho más altas. Si bien ahora el mundo está teniendo más inflación de la que tenía antes, el mundo está teniendo en un año la inflación que nosotros tenemos en 1 o 2 meses. Entonces, tengamos en cuenta esto a la hora de definir el precio y cómo van a ir evolucionando nuestros costos para no tener el problema después de tener que quedar mal con nuestros clientes internacionales por estar cambiándoles el precio constantemente, ¿sí? Los temas de promoción comercial, ¿sí? O sea, acá vamos a hablar de varias cosas, de cómo hacer la promoción comercial. Por un lado, tenemos que pensar en la estrategia de marketing digital, ¿sí? La estrategia de marketing digital tiene algunas similitudes con nuestra estrategia de marketing digital en el mercado interno, ¿sí? Digamos, cómo vamos a ir pensando las distintas etapas del proceso. Lo que es importante es que
obviamente adecuemos en cada una de estas etapas nuestra estrategia a las características que ya venimos viendo del mercado internacional, ¿sí? de la regulación, del cliente, etc. ¿no? Entonces, el tipo, por ejemplo, de piezas de comunicación que vamos a diseñar, ¿sí? O sea, en qué medios vamos a pautar, en qué redes sociales. Por ejemplo, las redes sociales varían mucho de un país al otro, ¿sí? Según la relevancia. Por ejemplo, acá en Argentina, no sé, Facebook es una red social que se utiliza por gente mucho más grande en edad que lo que se utiliza en, no sé, países como México, por ejemplo, donde hay muchos más jóvenes. En Argentina los jóvenes usan otras redes sociales y, por ejemplo, los adolescentes no tienen ni han tenido nunca en Argentina cuentas en Facebook, ¿sí? Mientras que tal vez en México hay chicos de 15, 16 años que tienen cuentas en Facebook, mientras que acá por ahí usan, no sé, Instagram o TikTok u otras redes, ¿no? Entonces, ver cuáles son, por ejemplo, las redes más usadas, no solamente que hay algunas que no se usan en ciertos países, sino también qué cliente está en cada uno de esos, ¿sí? Entonces, importante ver esto. Y como, digamos, esto es para, tanto para el mercado interno como para el mercado externo, pero es súper importante que podamos medir todos nuestros resultados para poder ir ajustando la estrategia para lo que sea más adecuado. Algunas cuestiones clave para la venta online en el mercado internacional. Bueno, por ejemplo, la dirección de nuestra página web tiene que ser obviamente algo breve, tiene que ser simple, tiene que ser descriptivo de lo que nosotros vendemos, o digamos que se pueda asociar con la marca, y eso a veces requiere que lo adecuemos para el mercado internacional porque no es, digamos, tal vez en nuestro país funciona muy bien, pero eso no va a funcionar bien en el mercado. Pensemos también nosotros por ahí acá, en Argentina tenemos los sitios .ar. Bueno, cuando queremos ir al exterior, ¿sí? A veces el que ve un .ar piensa que solo funciona para Argentina, entonces quiere, sobre todo en algunos países les gusta que sea punto la extensión, o sea, la extensión local, ¿no? Entonces pensar si vale la pena hacerlo. Cuando uno piensa en cómo se van a ver las páginas en los motores de búsqueda, ¿sí? O sea, la optimización de las búsquedas, hay que ver cuáles son los motores relevantes en cada uno de los países, ¿sí? Si hay, por ejemplo, algún requisito de almacenar la información en servidores locales o no, ¿sí? ¿Cómo vamos a localizar el sitio web, las redes sociales, o sea, todo lo que tengamos, ¿no? Pero acá en particular les hablo del sitio web, no es solamente que esté, por ejemplo, en el idioma del país, y con idioma no me refiero solo a español, inglés o lo que sea, sino a localizar, o sea, la terminología. Por ejemplo, acá en Argentina por ahí tenemos nuestro sitio y habla de vos, pero si vamos a vender a otro país de América Latina, está bueno que hablen de tú. ¿Sí? Pero también, por ejemplo, si vamos a vender algo que se puede contratar directamente desde la página web, o que vamos a poner los precios, ponerlos en moneda local, ¿sí? Los argentinos estamos súper acostumbrados a hablar en dólares, pero si ustedes le hablan en dólares a una persona de otro país que igual no se usa el dólar, tal vez no les va a entender el precio enseguida porque va a tener que ir a buscar el tipo de cambio, así no están tan familiarizados. Entonces expresarlo en moneda local, pensar cuáles son los medios de pago que se utilizan en esos países, ¿sí? O sea, no son los mismos necesariamente que se utilizan acá, si se están considerando o no los impuestos a la hora de definir el precio, las cuestiones regulatorias, etc. ¿Sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta todo esto a la hora de definir, por ejemplo, si queremos tener un sitio web dirigido a un mercado en particular, sí que tengamos esta adecuación importante. Algo fundamental también en cuanto a la promoción, si separamos por un lado de la parte digital, otra es todo lo que tiene que ver con participación en ferias, en misiones, en exposiciones. Esto es súper importante. Y tenemos muchísimos eventos presenciales, algunos que son digitales y algunos que son híbridos, y la pandemia hizo que muchos de los grandes eventos de este tipo pasen a formato digital o híbrido. Tenemos que ver bien dónde nos conviene estar, ¿sí? Si por ejemplo hay eventos que son generales de muchos sectores, o de, digamos, no sé, misiones, que hace una misión argentina a Estados Unidos multisectorial. Entonces va gente de servicio de ingeniería que venden vinos y que venden
no sé, válvulas. Bueno, ¿nos conviene eso o nos conviene algo sectorial? Dentro de lo sectorial, algo general, como puede ser, no sé, por ejemplo, el Perú Service Summit, que es una cumbre que hace Perú, un evento que hace Perú, todo de sectores de servicios, o algo específico, no sé, como la GDC, que es una conferencia de videojuegos. Entonces, dependiendo qué es lo que querramos hacer, bueno, ver cuál es lo más adecuado, si lo hacemos, si es un evento en el cual los clientes van a ser empresas o destinado a usuarios finales, lo que quiero B2C, ¿sí? Bueno, si es, por ejemplo, el caso de una misión comercial, que vamos al exterior o que vienen los clientes acá, si acá, por ejemplo, Córdoba tiene, por ahí le pueden preguntar después a Iván las herramientas, pero hay, digamos, distintos tipos de misiones en las cuales se puede participar. Entonces hay que seleccionar cuidadosamente dónde conviene estar, porque uno por una cuestión de tiempo y de dinero no puede estar en todos lados. Tenemos que tener en cuenta que estos lugares son puntos de convergencia entre la oferta y la demanda internacional, que generan muchas oportunidades, pero no son para principiantes. O sea, hay que prepararse muy bien para participar. A veces conviene hacer alguna como primera exploración, por ejemplo, ir a uno de estos eventos solo para mirar, para ver cómo funciona, cómo es la dinámica, ¿sí? Y empezar a pensar cómo veríamos a nuestra empresa en ese lugar, ¿sí? Es importante que vayamos con objetivos no solamente de vender, probablemente a veces digamos, no vayamos a vender la primera vez que, por ejemplo, participamos de una misión, sino que se empiecen a generar contactos, que esos contactos tengan que construirse a lo largo del tiempo y eso recién después derive en ventas, ¿sí? Algunos consejos para participar de estos eventos, bueno, preparar muy bien el pitch, ¿sí? O sea, el famoso elevator pitch, de poder decir en 2 minutos o en 1 minuto lo importante de qué es lo que hacemos y qué le podemos ofrecer al cliente. En muchos de estos eventos hay, digamos, límites de tiempo, entonces respetar estos límites de tiempo, llegar en horario, no excederse con el tiempo que uno tiene asignado, por ejemplo, para hablar, ¿sí? Permitir que le hagan preguntas, tenemos que tener un catálogo completo de lo que ofrecemos, ¿sí? Para poder mostrarle a los consumidores. Obviamente hay servicios que son a medida y esto es más difícil, pero por lo menos tener un catálogo de lo que nosotros podemos ofrecer y los posibles precios de nuestro catálogo de servicios y productos digitales. Tener en cuenta la regulación, por ejemplo, cuando vamos a participar de una feria, ¿sí? Si vamos a mandar en el exterior, vamos a llevar gente, bueno, que esta gente tenga todos los papeles en regla. Si queremos llevar algún tipo de material promocional, ¿sí? Esto es súper importante, tengan en cuenta la regulación. Uno a veces piensa, bueno, como uno exporta servicios, no necesita meterse en los líos de bienes. Bueno, a veces, hace un tiempo contaba una empresa con la que había estado trabajando que venden un servicio ellos, pero participaron de un evento y habían llevado unas pelotitas, ¿vieron esas pelotitas antiestrés? Como para regalar en la feria. Pero no habían tenido en cuenta que había toda una regulación que había que cumplir para poder llevar esas pelotitas, y no habían podido ingresar esas pelotitas. Entonces van al evento, tienen un stand y no tienen nada para dar, ¿no? Entonces parecen pavadas, pero es algo súper importante que tengamos en cuenta a la hora de, bueno, qué tenemos que hacer, por ejemplo, para poder llevar ese material promocional, o, no sé, los afiches que necesitemos para mostrar en el stand, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es importante no solamente estar, por ejemplo, si estamos en una feria, estar en nuestro stand, sino también recorrer, hablar con otra gente, generar los contactos, ¿sí? Que eso va a generar nuevas oportunidades de negocio, ¿sí? O sea, el personal que va a estar, que esté súper capacitado, que pueda estar en condiciones de responder las preguntas de los posibles interesados, y fundamental, cuando uno, digamos, participa de estos eventos, se tiene que preparar previamente. Está el evento, pero después hay que hacer mucho seguimiento, ¿no? Entonces es fundamental que luego podamos ver, digamos, hacer un repaso de con quién nos contactamos, volver a contactarlos para ver si, digamos, o sea, retomar ese contacto para poder desarrollar oportunidades de negocio. Si nos comprometimos a enviarles algo, hacerlo, ¿sí? Y de esa manera ir construyendo estos, ¿sí? La fidelización de clientes, que es algo, digamos, ya para fidelizar el cliente, primero lo tengo que haber convertido en cliente, pero lo importante en la fidelización es, bueno, ¿cómo voy a hacer
para que este cliente vuelva, que este cliente me recomienda. Hay infinitas posibilidades de cosas que podemos hacer para fidelizar al cliente, ¿no? Pero algunas de las cuestiones sobre las cuales podemos trabajar, por ejemplo, obviamente, si yo vendo algo de calidad y ese cliente está satisfecho, va a querer volver. Muchas veces, sobre todo si es algo personalizado, a medida podemos trabajar mucho co-creando este servicio junto con nuestro cliente para que sea acorde a sus expectativas. Tenemos que hacer que sea una buena experiencia, facilitarle todo el proceso, ¿sí? No solamente darle un buen servicio, sino que sea fácil, por ejemplo, para ese cliente contactarnos, que sea fácil poder contratarnos, poder pagarnos, darles un buen servicio de atención al cliente, el servicio de postventa, ¿sí? Podemos hacer encuestas de satisfacción para ver qué es lo que estamos haciendo bien y dónde tenemos que mejorar. Podemos darle algún beneficio a este cliente, por ejemplo, si vuelve, si nos recomienda, ¿sí? Le podemos dar un descuento para la próxima vez, mandarle un regalo, un agradecimiento a veces, ¿sí? Hacer, digamos, cuáles van a ser nuestros canales de comunicación y cómo nos vamos a comunicar. Comunicarnos de manera, digamos, personalizada y de manera relevante, seleccionar bien qué es lo que le vamos a mandar a cada uno de estos clientes, no bombardearlos con todo lo que ofrecemos, porque si nos ponemos pesados, vamos a estar restando, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, no sé, algún programa de puntos con beneficios, como tienen tipo las millas, el programa de millas de las aerolíneas, algunos servicios nos puede funcionar esto. Algo que a veces funciona muy bien es mandar un recordatorio, ¿sí? De, por ejemplo, se te está por vencer el servicio, lo puedes renovar de esta manera, o, digamos, se viene tal cosa, por ahí necesitas este servicio que te puedo ofrecer, ¿sí? Armar concursos, ¿sí? Otra cosa que funciona, que es súper importante en esto, es ser transparentes, ¿no? Con, digamos, las características de lo que ofrecemos, cuándo podemos hacerlo, digamos, cuándo nuestro servicio es adecuado para lo que necesitan y cuándo no, y si lo podemos modificar de alguna manera para lo que lo sea, y si no, ser sinceros con eso, y eso también es algo que después suma, porque saben que somos transparentes y que cuando efectivamente hacemos algo lo vamos a hacer como corresponde, ¿sí? Hay muchísimas estrategias de fidelización, yo lo que siempre recomiendo es no fidelizar por precio, ¿sí? Si mi cliente vuelve porque soy barato, cuando venga otro más barato se va a ir con el otro, ¿sí? Y aunque no venga ninguno más barato, si yo después decido que quiero o necesito por alguna razón vender más caro, voy a perder ese cliente. Entonces busquemos fidelizar por, digamos, las cuestiones buenas, digamos, como pueden ser, por ejemplo, estas cuestiones de calidad, de una buena atención, una buena experiencia, ¿sí? Algunas herramientas que podemos usar para medir la fidelización es ver, por ejemplo, bueno, cuántos clientes vuelven, digamos, con porcentaje de los clientes totales, o la relación clientes recurrentes versus clientes únicos, ver cómo evoluciona el valor promedio de la compra, obviamente en términos reales, no nominales, dada la inflación, ¿sí? Ver cuánto, digamos, qué tan frecuentemente compra y cuánto gasta, etcétera, son algunos indicadores que nos van a servir para ver la fidelización, ¿sí? Ya para terminar, porque estamos sobre la hora y un poquito rápido, pero ahora tenemos tiempo para las preguntas. Bueno, en síntesis, ¿cómo diseñar nuestra estrategia de marketing internacional? En primer lugar, necesitamos algo que nos permita tangibilizar nuestros servicios, generar credibilidad y que se ajuste al mercado internacional. O sea, tenemos que tener siempre eso como eje fundamental, ¿sí? O sea, cómo tangibilizamos la experiencia y la adecuamos a la necesidad de nuestro cliente internacional. Para saber cómo son estas necesidades del cliente internacional y poder ofrecer algo adecuado, tenemos que analizar el entorno en el cual está este cliente y las características específicas de estos clientes a los cuales vamos a apuntar. Y en función de eso, adaptar tanto el servicio o el producto digital que ofrecemos como la estrategia de abordaje de prestación de servicio, el modelo de negocio, ¿sí? En cuanto a la estrategia de marketing, esta estrategia tiene que ser integral. Tiene que considerar todas estas cuestiones que dijimos, tener herramientas, por ejemplo, de marketing digital, considerar también la promoción tradicional mediante, por ejemplo,
la participación en misiones, en ferias y en eventos, y si tenemos la suerte de conseguir estos clientes internacionales, la suerte no, si fue exitosa nuestra, no es una cuestión de suerte, si tenemos esta estrategia exitosa, cómo hacer para que después estos clientes vuelvan y nos recomienden. Así que bueno, esto es todo por mi presentación. Yo les agradezco mucho el haber participado acá. Acá tienen los datos de contacto, y ahora ya voy a dejar de compartir, así podemos ver las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Romina. Hemos asistido a una clase magistral, ¿no? Muy clara en todos los conceptos, así que ahora abrimos las preguntas. Hay algunas preguntas ya en el chat, ¿verdad? Azul y Yara, bueno, primero Azul y después Yara, si les pueden formular las preguntas a Romina, así puede ir desarrollando. Bueno, igual por las dudas no sé si el Lazo tiene un problema con su micro. Por lo pronto no hay preguntas todavía. Hay muchos agradecimientos y bueno, felicidades por la excelente presentación y por los comentarios por lo pronto. Buenísimo. Quiero aclararles que hubo personas, muchas personas que quedaron afuera, porque el límite era 100, para que puedan transmitirles, que se queden tranquilas, que les vamos a estar enviando el video de esta capacitación, y también el PPT, que también expuso Romina. Así que, no sé, Azul, o alguna pregunta que nos surja a nosotros. Ahí estoy leyendo el chat, a ver si nos piden por favor que mandemos la grabación. Agradezco la presentación, saludos y gracias por la coordinación del evento. Muchas gracias Romina y colegas de ProCórdoba. Muy completo, gracias por la presentación de Romina y al equipo de la agencia. Sí, yo no había intervenido antes, estaba revisando el chat a ver si se me pasaba alguna preguntita. Ahora sí tenemos una pregunta de Magdalena. Nos dice, ¿cuánto tiempo en promedio una startup tarde en vender su primer servicio? Bueno, supongo que la pregunta de Magdalena se refiere a cuánto tarda en exportar su primer servicio. Sí. Esto, Magdalena, varía mucho según la empresa, el sector, pero sobre todo el perfil de la empresa. Hay muchas empresas que nacen globales, o sea que desde su concepción piensan un modelo de negocios para el mundo, y buscan directamente desde el principio clientes internacionales, y hay otras que van haciendo el proceso más gradual y tal vez empiezan vendiendo en el mercado interno y después van al mercado externo, o empiezan por un mercado, o sea, mercado interno, después un país, después otro. Sí, o sea, no hay una, digamos, no es que a los, no sé, 6 meses podés empezar a hacerlo, sino que depende mucho de eso. Sí, hay que tener en cuenta que cuando uno empieza la estrategia de internacionalización, muchas veces, o sea, lleva un tiempo desde que uno empieza, bueno, a pensarla y empieza a generar los contactos. A veces se hace un poco más rápido, otras veces es más lento, pero un proceso de, o sea, una empresa que ya está vendiendo en el mercado interno y quiere ir al mercado externo y digamos, hace todo un plan para eso, o sea, lleva, por lo menos hacerlo de manera sostenida en el tiempo, lleva, no sé, por lo menos, no sé, 1 año o 2 de proceso gradual para hacerlo, pero depende mucho de qué es lo que vendas, de cuál es tu modelo de negocios, de qué tan fácil se puede adaptar tu servicio a otros mercados. Sí, yo antes daba un ejemplo de videojuegos, ¿no? O sea, los videojuegos se piensan para el mercado internacional. Obviamente hay que localizarlos después para cada uno de los mercados, pero cuando alguien desarrolla un juego no lo está pensando, una empresa argentina que hace videojuegos no la piensa para el mercado argentino, lo piensa para el mercado global, ¿sí? De entrada. Ahora tal vez alguien que hace servicios de ingeniería, ¿sí? Lo va a ir haciendo, lo va a tener que adecuar para cada caso, más regulación, generar los contactos, etcétera, va a ser mucho más difícil. ¿Sí? Que si lo hace, por ejemplo, la de videojuegos, que lo vende a través de una plataforma. Gracias. Perfecto, tenemos más preguntas. Sí. Yara. Hay otra pregunta, dice Juan, si para la condición del precio de exportación tienen que tener en cuenta la inflación de la moneda local del país de destino, y si es recomendable facturar en moneda local del país de destino o en dólares. Bueno, perdón.
ahí anoto si no me olvido. Uno tiene que tener en cuenta la inflación que hay en el mercado de destino, por una cuestión de ver cómo van a evolucionar los precios de la competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa extranjera que quiere venir a Argentina sabe que los precios en Argentina van a estar aumentando por un contexto de inflación local. Entonces, en ese sentido, nosotros en general tenemos el problema de que nuestra inflación es más alta que la de los países a los cuales queremos vender. Entonces, o sea, sí tenemos que ver, para ver cómo es la diferencia de cómo van a ir evolucionando, por ejemplo, nuestros costos respecto de los costos de la competencia, ¿no? Entonces ahí, no es que, bueno, la inflación es de 5% en otro país, tenemos que subir los precios 5%, ¿no? Pero es como una guía de lo que nos va a servir a nosotros, sobre todo comparando con lo que pasa en Argentina. Y después, lo de los precios depende mucho de qué es lo que uno haga, ¿no? Entonces, si uno vende algo a usuarios finales, si lo va a vender en moneda local. Y después, en general, las exportaciones se hacen, sobre todo si uno vende a empresas, se pautan en dólares, ¿sí? Pero en algunas cosas, sigo con el ejemplo de los videojuegos, ¿no? Si alguien va a comprarlo por ejemplo, si ustedes miran las plataformas de tipo Steam para comprar juegos, están expresadas en moneda local, ¿sí? De cada uno de los países. Pero eso no es algo que hace la empresa, sino que hace directamente la plataforma. Entonces depende de qué es lo que uno venda y a quién se lo venda. Pero si uno tiene una página, por ejemplo, desde la cual se puede comprar, ¿sí? No necesariamente es que vamos a tener un sitio transaccional, tal vez solo tengamos un sitio donde hay información de qué es lo que hacemos, pero si se puede comprar desde ahí sí es recomendable que los precios estén expresados en la moneda local del país de destino, ¿sí? Bien, bueno, avanzamos con otra pregunta, si les parece. Nos preguntan, Romina, y en temas de impuestos sobre servicios, ¿cómo aconsejas afrontar ese tema? Bueno, yo les aclaro que yo no soy contadora ni tributarista, yo soy economista. De hecho, hay en el canal de YouTube de ProCórdoba hay varias charlas que dimos con algunos colegas, en los cuales hay uno que se especializa en servicios y están, que se especializa en impuestos, está toda esa parte. Dicho esto, sí, uno tiene que considerar los impuestos que tiene que pagar en Argentina, pero también hay que considerar, eso ustedes ya saben lo que es lo que pagan en Argentina, pero además hay que considerar los impuestos que se pagan en el exterior cuando uno presta servicios, ¿sí? Las exportaciones en Argentina están exentas de IVA, eso tenganlo en cuenta. En la mayoría de las provincias, incluyendo Córdoba, están exentas también de ingresos brutos, aunque en algunas provincias se paga, ¿sí? Pero Córdoba no, o sea, en las más grandes no se paga. Sí van a tener que pagar otro tipo de impuestos. Pero además es muy común, sobre todo si exportamos el servicio a través de Internet, que en el país de destino nos cobren impuesto a la renta, ¿sí? Lo que acá es impuesto a las ganancias. Entonces, no sucede siempre, por ejemplo, Estados Unidos, si vendemos servicios, no lo hace, si vendemos propiedad intelectual sí, pero si son servicios no. Pero en otros casos, por ejemplo, si lo vendemos a Colombia en el momento que nosotros vayamos a cobrar, nos van a retener 21%. Si en otros países es más, en otros es menos, pero nos van a hacer una retención. Entonces nosotros vamos a cobrar menos de lo que nos va a estar pagando el cliente. Entonces es importante que tengamos en cuenta cómo son estas retenciones en el exterior, si hay o no hay un acuerdo para evitar la doble tributación que nos permita, digamos, de alguna manera descontar o reducir ese costo o sea, esa carga que nos genera la retención que nos hace el exterior, si lo vamos a recargar al cliente o no, pero son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de definir el precio, ya sea para asegurarnos la rentabilidad que queremos tener y también para saber lo que le costamos al cliente, porque nosotros por ahí decimos, bueno, no, que se haga el cliente cargo de los impuestos, y se los recargo. Ok, pero si se los recargo le cuesta mucho más caro, entonces es algo que hay que considerar, ¿sí? Eso siempre es importante asesorarse muy bien con especialistas, ¿sí? Esto hay, digamos, no todos los contadores saben sobre la parte internacional de impuestos, que busquen un especialista sobre esto para que los asesore bien. Sí, varía mucho de un país al otro y según la modalidad mediante la cual prestemos el servicio. Perfecto, Romina, muchísimas gracias, muy clara. Vamos con la última pregunta, si también podemos liderarla a Romina, ya nos hemos excedido. Yara o Azul, no sé, ¿quedó una más o está completo ya?
Quedó una pregunta. Daniel nos comenta que es una empresa organizada en equipos freelance, todos son freelance. Dice, estamos trabajando con Software Factory de Córdoba, queremos tener nuestra primera experiencia exportando nuestros servicios. Como primer paso, LinkedIn es un buen medio. ¿Y cómo puedo definir el público objetivo de un determinado país si aún no he tenido experiencia en ese país? No sé si fue claro, dice Daniel. Bueno, LinkedIn es una muy buena herramienta, no es que sirve para todo el mundo, pero muchas veces nos sirve, y te respondo creo que las dos cosas juntas, muchas veces nos sirve para identificar el público objetivo, ¿no? Entonces depende qué es lo que nosotros estemos vendiendo, pero nos permite, por ejemplo, identificar cuáles son las empresas, o sea, los nombres de las empresas, y dentro de esas empresas, por ejemplo, ¿a quién debería contactar yo? Entonces, según el tipo de software que hagan, bueno, por ejemplo, voy a apuntar a los gerentes de determinada área de las empresas. Entonces, me sirve para identificar quiénes son esas personas, ¿sí? Y los puedo contactar y les puedo escribir: hola Juan, yo hago esto y te puedo pedir una reunión. Hola Pedro, o sea, nos permite identificar incluso no solo a la empresa, sino a la persona dentro de la empresa a la cual deberíamos contactar. Entonces es una muy buena herramienta para identificar estos contactos, ¿sí? No obstante, hay que tener en cuenta siempre que las distintas redes sociales no tienen la misma relevancia según el sector y según el país, ¿no? Entonces, puede ser buena tal vez en ciertos casos, y en otros tal vez no nos resulte tan útil, ¿no? Pero es una buena manera de identificar, ¿sí? quiénes son los actores, y también no se olviden que nosotros no solamente podemos ver quiénes son las empresas, sino ver características de las empresas, por ejemplo, cuántos empleados tiene, y eso nos da una pauta, es una empresa grande, una empresa chica, ¿sí? En qué lugar del otro país está, ¿sí? Quiénes son las personas, dónde trabajan esas personas, qué perfiles tienen. Uno viendo el perfil ve cosas sobre el nivel educativo, puede ver sobre no sé dónde están, si son personas jóvenes, son personas, digamos, no sé, cuestiones de género, de edad, de localización, o sea, cuestiones culturales. Nos da un montón de información para poder identificar esos contactos. Bueno, clarísimo. Bueno, vamos a liberarla a Romina, que también tiene otras actividades y ya nos estamos abusando con el tiempo, así que primero nuestra gratitud, Romina, por el tiempo, la dedicación, la predisposición, no solo en el desarrollo, la exquisitez para desarrollar cada uno de los temas, sino también en responder cada una de las consultas que fueron surgiendo, así que nuestra gratitud, gracias por estar aquí y acompañarnos con esta temática tan importante para aquellas pymes que desean internacionalizar, ¿no? Entrar en ese proceso. Y para quienes nos acompañaron, muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando juntos, están a disposición, como dijo Roberto en el inicio, todos los programas de la agencia para acompañarlos en este proceso de internacionalización, así que no duden en contactarnos, servicios@procórdoba.org, y allí vamos a estar respondiendo de manera inmediata a cualquiera de sus consultas. Muchísimas gracias, que tengan una linda jornada y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por la participación. Hasta pronto.